Amén. Pues nuevamente le vamos a dar lectura a Mateo capítulo 18 del versículo 1 que dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Habíamos mirado, hermanos, hemos estado mirando como una serie desde hace ya algunos días acerca, hermanos, de estos puntos importantes. En este día vamos a mirar y tocar, en tocante más bien, a la misericordia, que son cosas que importan, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Habíamos mirado cómo es que el Señor habla por medio de su palabra de la humildad y cómo puso muchísimos ejemplos, ¿cierto? Llamando inclusive a algunos niños y les dijo: miren, cualquiera de ustedes que no fuere como uno de estos niños no verá el reino de los cielos. Porque un niño en sí, hermanos, les aseguro, en los niños hay por naturaleza humildad, no son altivos, ¿cierto? Entonces, la misericordia, según lo miramos ahí en Mateo, en todo el capítulo, hay muchos puntos a tratar. Pero dentro de lo que es la misericordia, hermanos, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que significa, ¿cierto? Porque la misericordia, hermanos, viene a ser aquello, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí que me duela lo que le está pasando a mi hermana, a mi hermano o a mi otro hermano. Esto es parte del significado de la misericordia, ¿cierto? Es por eso que decimos de Dios que es que misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios se dolió de su creación, es decir, se dolió del hombre, de que el hombre era un ser que por sí mismo no se podía salvar. Era un ser con pecado, el cual no tenía poder inclusive para salvarse a sí mismo, sino que al contrario, Dios se dolió de su creación. Y ahí se aplica: Dios es misericordioso. ¿Cuántos aquí utilizan la misericordia para con sus hermanos? ¿Nadie? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son misericordiosos? Miren, la misericordia es porción de lo que les acabo de mencionar. El ser misericordioso es, por ejemplo, mi hermano tiene un problema, a mí me duele lo que tiene mi hermano. ¿Y qué es lo que hago? Yo, en favor de ese hermano, lo que pueda yo hacer. Eso es la misericordia. Ahora, póngase a pensar: ¿qué fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros en misericordia? ¿Acaso es mayor nuestra misericordia que la de Cristo? Jamás será mayor. Mas sin embargo es cualidad que debe de ser en cada uno de los creyentes. Y la misericordia debe de ser en usted como en mí, porque debemos de tratarnos, hermanos, los unos a los otros con misericordia. Porque somos muy prestos para juzgar, eso sí, en ocasiones. Somos muy prestos: no, mira, ¿qué él hizo? Ay, el Señor lo perdone, porque lo que ha hecho no tiene perdón ni aquí ni en la vida venidera. Qué sabiondos, ¿no? Mire, pero tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. El Señor, hermanos, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Vamos a mirarlo ahí en Mateo 18, en el versículo 27, donde les había dicho. Pero en el versículo 27, vamos a mirarlo. Gloria a Dios, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice ahí de esta manera? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, aquí miramos un ejemplo de misericordia. Vemos el ejemplo de una persona, un hombre, o en este caso el Señor, que le prestó a un hombre. ¿Cuánto le prestó? ¿Poquito? ¿Cuánto le había prestado? Miren, vemos aquí acerca de una deuda. Miren, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 15. Dice: por tanto, capítulo 18 de Mateo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consten toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creen que así es? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano? ¿Cuántas, hermanos? Pedro preguntó. ¿Usted nunca se ha preguntado? Bueno, yo creo que ha encontrado respuesta en las escrituras, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces debe perdonar usted a su hermano según lo que dijo Cristo? ¿7? ¿Una vez? ¿Y si le fue bien? ¿Cuántas veces? Dice, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, no, pero es que ese hermano ya es muy encajoso. ¿Cómo le voy a estar perdonando tanto? Bueno, usted perdónele. El problema no se lo está carriando para usted, sino se lo está carriando él mismo para con Dios, porque Dios es el que pelea nuestras batallas, ¿cierto? Entonces dice ahí el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, fíjense cuánto le debía, 10,000 talentos. Era un dineral, hermanos, Este siervo le debía 10,000 talentos a este rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Cuántos quisieran esto? Miren cómo era la justicia en esos tiempos, y cómo es que el rey, al mirar que este nomás no se presentaba, quizás semana con semana le decía, ¿a poco no les ha pasado? Hey, ¿cuándo me pagas? Acuérdate que te presté 100 pesos y no me los has pagado. Hermanos, hasta en ocasiones da pena, ¿cierto? Da pena cobrar, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Miren, pero también el otro tiene la culpa porque es bueno para pedir, pero malo para presentarse a dar los abonos, ¿cierto? En este caso no le debía cualquier cosa, sino que le debía, dice, 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, el rey ordenó, mire, pues ¿sabes qué? Vamos a vender a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo la ves? No, pues no, señor, ten misericordia. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vemos lo contrario. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Vemos el punto contrario. El rey le perdonó, ¿cierto? Le perdonó a este siervo los 10,000 talentos que le debía. Pero al otro le debían también. Dice que saliendo, nada más iba saliendo ahí de aquel lugar, dice que hay uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ¿cierto? Yo puse el ejemplo de 100 pesos. Pero miren, 100 denarios. Pero este dice que lo ahogaba constantemente diciéndole, págame lo que debes. No, págame lo que debes. Yo creo que lo andaba nomás vigilando a ver por dónde salía, por dónde entraba, ¿no? Y jamás se acordó de la deuda que le perdonó el rey unos momentos atrás. Imagínense. Ahora, estamos mirando ejemplos de misericordia. Yo por eso les preguntaba que cuántos había aquí misericordiosos. Hay quien puede decir, bueno, la misericordia es una cosa, pero el ser tonto es otra, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta ejemplos de misericordia. El rey, ¿por qué le perdonó? Bueno, primero, porque este tuvo la cualidad de presentarse delante del rey y rogar, clamar. Fue alguien que en el momento dijo el rey, bueno, está arrepentido, le voy a hacer este favor, ¿sabes qué? Te perdono los 10,000 talentos que me debes, ¿cierto? Bueno, lo engañó al rey quizás en ese momento, dijo, bueno, este ya se arrepintió, pobrecito, no te preocupes, no voy a vender a tu familia, tú sal, como si nada, tú sigue trabajando, haz de tu vida. Pero dice que en el momento, al salir de ahí, un consiervo de él que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y este es insistente, no se acordó jamás que debía un dineral, el cual se le fue perdonado. Y en el momento no, él quería los 100 denarios, ¿cierto? ¿Sí o no? Si un peso en ocasiones, hermano, un peso también es bien exigido. Ahorita el dinero, hermanos, no es tan fácil de ganarlo, ¿cierto? Muy fácil gastarlo, pero ganarlo. Pero en ese momento, hermanos, este estaba insistente, págame lo que me debes. Si nos pusiéramos nosotros a pensar qué y cuánto le debemos a Dios, ¿cierto? No seríamos tan exigentes con Él. Señor, dame. Señor, yo quiero esto. Señor, yo declaro que me vas a dar esto. Hermanos, así pasa en ocasiones. ¿Cuánto no le debemos a Dios? Y Él, hermanos, ¿acaso nos cobra? Ni un solo centavo. Al contrario, dice la Escritura, se dio por el simple amor y misericordia por cada uno de nosotros, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, se dio en la cruz del Calvario. Hermanos,
Y cuán preciosa y cuán valiosa es la sangre de Cristo. ¿Ah? Cuán gloriosa y preciosa. ¿Qué precio tendría la sangre de Cristo, hermanos? Hermanos, no tiene precio esa sangre, hermanos, no la puede comprar nadie jamás. Pero con ese precio pagó nuestra deuda y llevó consigo los pecados del hombre. Fíjese. Entonces, ¿qué fue lo que perdonó el Señor a nosotros? ¿Qué perdonó el Señor Jesús a nosotros? Una deuda tremenda, hermanos. Una deuda, hermanos, que si en realidad nos pusiésemos a pensar, no tendríamos para pagarle en toda la vida. ¿Sí? Hay quien puede decir, yo no le debo nada. No, bueno, por cuanto todos pecaron y somos creación de Dios, Dios se hizo meramente responsable de su creación y dio la oportunidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Es decir, echar una mirada nuevamente al sacrificio de Cristo, cómo se dio por misericordia a usted y a mí y a aquel que nos está escuchando. Se dio por misericordia. ¿Por qué fue motivada la misericordia de Dios? Miren, fue motivada a tal manera de que se dio en la cruz del Calvario. Miren, y esto solamente se encuentra en Dios. Le fue perdonado a aquel y aquel no pudo perdonar, y nosotros miramos un desenlace triste, ¿cierto? En esta historia. Porque a fin de cuentas, aquel que no fue capaz de perdonarle los 100 denarios a su consiervo, terminó encerrado y angustiado por causa de que no pudo aplicar misericordia para su consiervo, ¿cierto? Por eso, hermanos, si nosotros debemos, paguemos, ¿cierto? Y si nos deben, pues cobremos, ¿cierto? Porque si no, pues también jamás, ¿verdad? Por eso les digo, una cosa es ser humilde, misericordioso, y otra cosa es ser tonto, ¿ok? Por eso cuando se presta, se hace un plan o una firmita, mira, así está el asunto. Ya yo no me encargo, se carga la ley, ¿te diga? Bueno, entonces cuando Juan el Bautista, por ejemplo, llamó a Cristo, ¿recuerdan cómo nombró al Señor cuando dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No recuerdan? Vamos a ver, ahí hermanos, ahí en Juan capítulo 1 verso 29, por favor. Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dice de esta manera, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y añade: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo en su misericordia? Dice que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Es decir, cuando Juan se refirió a Jesús como el Cordero, se estaba refiriendo: he aquí el precio, he aquí el Cordero, he aquí el sacrificio que es dado por nosotros para quitar el pecado de los hombres en esta tierra. A eso se refería Juan el Bautista. Y aún decía: en el cual, o yo del cual ni siquiera soy digno, dice, de atar o desatar las correas de sus zapatos. Este viene y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y así fue hecho. Pero miren, ¿a qué vino entonces el Señor Jesús? A traer misericordia y a que la conociéramos también. Porque el hombre en esos días, hermanos, y un poco más atrás menciona que cada quien quería hacer lo que le venía en gana. Si de por sí, aún conociendo a Dios, muchos hacen lo que se les viene en gana, aún sabiendo, conociendo la palabra de Dios, hacen lo que les da su regalada gana, y después están bien atascados en el pecado y dicen: ay, ¿cómo voy a salir? No, pues así como supiste entrar, tienes que salir, porque hay salida en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque le digo que conociendo a Dios hacemos barbaridades, tropezamos, quedamos en el pecado, y hay hermanos que todavía, personas que se sienten todavía orgullosas de lo que hicieron y hasta paran el pecho, como si haya sido muy bonito lo que hicieron. Hermanos, el pecado en sus diferentes presentaciones es pecado delante de Dios y no tiene otro nombre, ni se le puede cambiar el nombre tampoco. Es pecado, sea poquito, sea mucho, porque por lo poquito, hermanos, se empieza. Y así es el enemigo, para después atascarte totalmente en el pecado. Y después no vas a hallar la salida, ¿cierto? Después vas a tomar el teléfono y vas a llamar ahora sí a todas las hermanas de la iglesia: oren por mí, ¿cierto?
Por eso tengamos cuidado, la misericordia de Dios no es cualquier cosa. La dio el Señor por cada uno, no haciendo excepción de personas, incluyendo a los incrédulos, a los que se dicen ateos. Por ellos también murió Cristo, por aquellos y por cada uno de nosotros, ¿cierto? Sepamos pues lo que es la misericordia de Dios y actuemos apresuradamente delante de su presencia, porque no fue cualquier cosa sobre nosotros. La misericordia de Dios debemos de tomarla en cuenta y no divagar, como muchos dicen que al cabo Dios es misericordioso y se deleitan en sus pecados. Tengamos pues cuidado. Tengamos pues cuidado. Al mismo Juan el Bautista se le dio esta revelación. Por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor quitó nuestro pecado? Lo tomó, lo llevó en la cruz y lo sepultó en la mar, dice, y jamás me acordaré de ello. Pero hay quienes insisten, hermanos, en sacar, como que echan la red a la mar y nuevamente sacan el pecado para revivir aquello que hastea a Dios. ¿Sabía usted que el olor del pecado le da náuseas a Dios? ¿Sabía usted que por esa causa fue, hermanos, destruida Sodoma y Gomorra? Porque el olor del pecado llegó hasta delante de su presencia. Imagínense cómo estaban. Ahora, hermanos, no es algo indiferente. Hoy pasa cualquier cosa, pues sí, son cosas que se ven cotidianamente, ¿no? Hoy, hermanos, el mundo está, si no es que igual, peor que esa ciudad. Nada más que lo que pasa, que los medios de comunicación hoy, como han tenido un impulso muy fuerte, nos han acostumbrado a esas cosas, ¿cierto? ¿Sí? Y aún nuestro gobierno ha aceptado otro tipo de cosas, las cuales son desagradables delante de Dios. Por ejemplo, el aborto. ¿A poco eso es bíblico? No, en ninguna manera. Y hay quienes, hermanos, actúan de esa manera. No, pues es que lo que pasa que en realidad pues es que mi hijo o mi hija tuvo que ver con alguien y pues no queremos ese niño. Bueno, tú no lo quieres, pero fue voluntad de Dios y así aconteció, ¿cierto? Y no piensan en ello. Mire, esa es una. Por ejemplo, también, hermanos, también aquellos matrimonios del mismo sexo, eso tampoco es bíblico, ¿no? No es bíblico. Por eso Dios hizo solamente dos géneros, hombre y mujer, y estos iban a unir, iban a hacer de sí una sola carne, ¿cierto o no? Dios instituyó el matrimonio entre un varón y una mujer, ¿cierto? Pero el hombre ha cambiado todo eso, ha querido vivir a su manera. Digo, desde tiempos muy antiguos ha hecho lo que se le da la gana, ignorando la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, nuevamente lo repito, no es cualquier cosa. Es un regalo precioso dado para los hombres. Jamás, hermanos, nosotros nos sintamos orgullosos de hacer mal. Si algún día lo hicimos allá afuera sin Cristo, ahora no sea en Cristo. Y tengamos en cuenta de que Dios no dará por inocente al culpable jamás. Por lo tanto, tengamos en cuenta la palabra de Dios, que es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo hombre y mujer estén presentes delante de Dios como hombres perfectos delante de su presencia. Eso es lo que queremos. Pero no ignoremos jamás la misericordia de Dios y actuemos apresuradamente, les decía, anticipándonos a su venida. Miren, entonces tengamos en cuenta, ¿cuál bautista lo reconoció? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí fijan? Él lo reconoció. Nosotros lo sabemos por sus escrituras, la palabra que ha llegado a nuestras vidas. ¿Cuántos viven bajo la misericordia de Dios aquí en este lugar? Entendamos esto. Ese favor que Dios ha dado jamás no lo ha cobrado. Pero eso sí, tengamos en cuenta que las condiciones las ponemos nosotros. Las condiciones las pone Dios por medio de su palabra, y a ellas hay que atender a tiempo. Si Dios comprende a los hombres y entiende la mente y el razonamiento humano, lo entiende perfectamente, pues Dios nos ha creado. Pero en ocasiones, hermanos, el ser humano lo que pasa es que se conforma con lo que tiene o con lo que vive, ¿cierto? Y por esto y por el otro y por aquello, en ocasiones no son más que meras excusas para excusarse delante de Dios. ¿Y tendremos excusa cuando estemos delante de Dios?
Hay alguien que puede decir: Señor, pues es que el hermano no me lo dijo. Y están de testigos todos los hermanos. No dará el Señor por inocente al culpable jamás, ¿cierto? Aquí entre nosotros nos podemos engañar, pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, jamás nadie le engañará. Todo lo sabe el Señor Jesús, ¿cierto? Todo lo sabe el Señor Jesucristo. Así es que si Él es misericordioso, tengamos en cuenta su palabra. Los pecadores ya no tenemos que pagar deuda, ni presentar nuestro propio cordero como en la antigüedad para apaciguar los requisitos de la justicia. Ahora, hermanos, es Dios en este caso el ofendido, y aun que fue ofendido por los hombres, mis hermanos, aún así trajo ese sacrificio para salvación nuestra. Mire, ¿quién fue ofendido? El Señor. Si hay alguien aquí que diga: yo jamás he ofendido, pues ya pecó. Por cuanto todos pecaron y por cuanto todos ofendemos muchas veces, como dijo Santiago. Por ello tengamos en cuenta, nuevamente le digo, analicemos la palabra de Dios, cómo habla para nosotros hoy en estos días. Mire, Él se dio, nosotros éramos los que le ofendimos al Señor. Dije éramos, ¿verdad? No, somos los que constantemente ofendemos al Señor con palabras, con hechos. Aun si no amas al que está a tu lado, también ofendes al Señor Jesucristo. ¿Lo sabías? Bueno, la palabra de Dios lo menciona, ¿cierto? Entonces, estos tipos de mensajes en ocasiones, hermanos, no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es orgullosa. Yo no debo nada, yo estoy completo. Pues yo así soy, y qué, y si me quieres, bueno, y si no, pues pélate por otro lado, ¿no? Fíjate, así somos todavía de orgullosos. Y soy cristiano, Señor. Líbrenos el Señor de este tipo de cosas. Mire, entonces, ahora que la salvación depende completamente de la misericordia de Dios, es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, como recipientes en Cristo, como en los cuales ha depositado el Señor su confianza, usemos de esa misericordia y la demostremos los unos para con los otros, ¿cierto? La demostremos los unos para con los otros. Mire, la demostremos para con los demás. La enseñanza de Cristo es que nuestro trato, hermanos, con los demás, claro que va a afectar la relación de Dios hacia con nosotros. Es ofensivo, hermanos, que uno perdone o no perdone, uno se ha perdonado o no se ha perdonado. Y la falta de perdón, por ejemplo, que entra dentro de los asuntos de la misericordia, es un impedimento, hermanos, para servir y conocer a Dios. ¿Cómo vamos a decir nosotros que conocemos a Dios si no somos capaces, por ejemplo, de perdonar en misericordia? Si no somos capaces, hermanos, de recibir el perdón en misericordia, si no nos movemos, ¿cierto? Porque tenemos libertad en Cristo, pero cada uno de nosotros, hermanos, por ejemplo, yo tengo pies, ¿sí? Gracias a Dios puedo andar. ¿Y qué es lo que hago? Yo puedo dirigirme al hermano y decirle: ¿sabe qué, mi hermano? Perdóneme por lo que hice. Pero cuando el orgullo es más, entonces se hace una barrera. Y cuando esa barrera se hace en la vida de la persona, entonces es casi imposible, claro, para la persona que exista esa capacidad del perdón. Y hubo una campaña publicitaria hace tiempo en la cual se decía: ¿tienes el perdón? No, ¿tienes el valor? Ya me equivoqué. ¿Tienes el valor o te vale? Decía, ¿no? Para, pues de alguna manera, instruir a las personas a que obtuvieran los valores que se han perdido, ¿cierto? Por eso nosotros tengamos en cuenta, todo esto no nos es indiferente, porque Dios nos lo enseña por medio de su palabra. Dios es bueno, es un ser moral, y esa misma moral la ha aplicado en cada uno de sus creyentes. Por lo tanto, no desconocemos, somos conscientes de lo que el Señor muestra en su palabra para con cada uno. Entonces, veamos pues que la salvación, hermanos, depende completamente de la misericordia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Lo dijo el apóstol Pablo. La enseñanza de Cristo, hermanos, es que nuestro trato con los demás va a afectar, por supuesto, la relación entre usted y el Señor. Si usted no trata bien a su hermano, si yo no trato bien a mi hermano por ser prepotente, rezongón, ¿cierto? Hablador, qué sé yo. Si yo no trato a mi hermano por esas causas, por esos errores que hay en mí, tengo un problema y lo tengo con Dios, ¿cierto? Pero de otra manera, usted debe de ser todo lo contrario.
Si el Señor lo sacó de allá siendo un renegón, rezongón, un Jonás, hermano, hoy en Cristo nuevas criaturas somos. ¿Qué no dice la palabra de Dios? ¿Qué no dice que las cosas viejas pasaron? Aquí todas son hechas nuevas. Es cierto que el Señor te llamó con todo y tu pecado, claro, pero debes de presentarte delante de Dios cada día para que Él, como barro en sus manos, haga en ti a su parecer. Así debes de prestarte delante de Dios. Si antes, hermanos, nos prestábamos para el pecado abiertamente, ahora ¿por qué no seguir presentándonos a Cristo para que haga varones y mujeres perfectos delante de Él? Él no nos va a lastimar, Él no nos va a maltratar. Él, hermanos, trajo para con cada uno de nosotros salvación y vida eterna. Eso es lo que ha traído el Señor. Claro, es como el canto dice, pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Se fijan? Claro, porque no es tan fácil, ¿cierto? Y lo que no hace fácil el acercamiento a Dios es el pecado. La misericordia de Dios ahí está. La palabra de Dios ahí se encuentra, pero es el pecado el que hace el impedimento, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas clases de pecado hay? Bueno, hay listas. Por ejemplo, Pablo mencionó alguna. Allí en Apocalipsis también 21:8 menciona otra acerca de clases de pecado: lascivias, iras, contiendas, disensiones, ¿cierto? ¿Qué más? Borracheras, contiendas, adulterios, fornicaciones. ¿Qué más? Afeminados, todo ese tipo de cosas, hermanos, que impiden entrar al reino de Dios. Ahora, hasta la pereza es pecado. Hasta la pereza es pecado, ¿cierto o no? Bueno, es que llego bien cansado del trabajo. Todos llegamos cansados del trabajo. Aún el que está en una oficina sentado, pregúntale si no se cansa, ¿sí? Igual todos nos cansamos, el trabajo es trabajo, ¿cierto? Pero hermano, ¿esa será excusa delante de Dios algún día? Nada, no va a haber excusas delante de Dios. Por eso optemos por entender la misericordia que ha sido para con cada uno de nosotros, y prontamente, anticipadamente, pues atendamos al llamamiento de Dios cada día, porque a ti y a mí se nos ha depositado un don, un talento de Dios, porque dice que Dios repartió dones y talentos a los hombres. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Mire, tengamos en cuenta la palabra de Dios. Dice Mateo 7:3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo propio? Miren, la falta de perdón por causa del pecado es un impedimento para servir y conocer a Dios, hermanos. Por eso Cristo lo dijo de esa manera. ¿Por qué te fijas? Te fijas en todo. Te fijas en todo lo demás. Yo me puedo fijar en todos, en los defectos de cualquiera de ustedes, ¿cierto? ¿O no? ¿O no nos damos cuenta de las cosas? Nos damos cuenta de todo, ¿cierto? Que gracias a Dios sabemos callarnos, pero llega el momento en que el Señor mueve las cosas para que eso sea desarraigado de la congregación, ¿cierto? No el alma, el pecado que está en esa persona. Esa es la manera justa de juzgar entre los justos. Es decir, se juzga a la persona, se juzga el pecado que hay en la persona para que sea desarraigado. De esa manera se juzga, ¿cierto? Ahora, pero dice la palabra de Dios: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma medida que midas, tú también serás medido, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que entender la porción de la Escritura, de qué manera se habla y cómo fue aplicada, ¿cierto? Entonces miremos, Cristo lo dijo: ¿por qué te fijas? Mateo 7:3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Hermanos, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Mira, fíjate. Mira, no se está quieta, nomás trae el celular en la mano. Oye, ojalá y fuera su mamá y le diera un tirón de pelos. Mira nomás, allá está atrás del hermano. ¿Por qué no se levanta? ¿Qué le duele? No le duele nada, trae el celular en la mano. Que claro, hay quienes nos callamos por respeto y no lo hacemos, ¿cierto? Pero hay un hermano por ahí que sí te lo va a decir: no te sientas mal,
porque es necesario y ya no se nos ha dicho, ¿cierto? En la casa de Dios, ¿cierto? No estés chateando, ¿sí? Si lo vas a usar, por ejemplo, que vas a abrir la Biblia, bueno, que no trajiste Biblia, tienes una Biblia electrónica, te felicito, porque lo usas para bien, ¿cierto? Pero si no, que ahí traes y que estás chateando y que mire que estoy aquí y al rato llegamos y allá nos vemos. No. Téngale respeto a la palabra de Dios, mire. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que Dios habla y la misericordia de Dios es para todos y habla para con todos. Con buena razón, hermanos, se hubiera podido condenar, por ejemplo, la mujer adúltera. En aquella ocasión, la mujer adúltera sí tenía que deberlas, ¿no? ¿O no? ¿Se acuerdan? Aquella mujer que le trajeron a Jesús cuando él estaba escribiendo en tierra. La expresión bíblica jamás menciona qué era lo que él estaba escribiendo. Quizás estaba repasando la ley y la estaba escribiendo en la tierra. No sabemos qué meramente era lo que estaba escribiendo. Pero dice que él estaba en ese momento escribiendo en tierra cuando vinieron aquellos fariseos, le trajeron a la mujer en ese momento. Y fue cuando le dijeron: Señor, según la ley, esta mujer tiene que morir a pedradas porque la encontramos en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés así lo menciona. Ahora, Cristo fue tocante e inteligente en su respuesta, porque él, hermanos, no le dijo: no, sí tienen razón. ¿Saben qué? A ver, déjenme junto una piedra, yo empiezo. ¿Eso dijo Cristo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, si cada uno de ustedes son libres de pecado, empiecen, arrojen la primera piedra, moviendo las conciencias de estos. Entonces dice que mejor se fueron. Ahora, vemos nuevamente la misericordia de Dios. Cristo no transgredió la ley, sino que aplicó lo que hacía falta a la ley. Y lo que le hacía falta a la ley era misericordia y justicia, hermanos. Lo que jamás estos habían aplicado conforme a la ley. Miren, entonces estos, movidos por su conciencia, mejor se fueron, hermanos. Con buena razón, hermanos, él hubiera podido condenar a la mujer, siendo él santo de los santos. Sin embargo, el ministerio de Cristo no consistió jamás en condenar a nadie, hermanos, sino que él vino a salvar a todo lo que se había perdido del régimen humano. Él a eso vino, no vino a condenar a nadie. Vino a reconciliarse consigo mismo al mundo, hermano. Pero tenga cuidado, porque ya cuando nuevamente Cristo venga, ya no va a venir con relación al pecado, ya no va a venir a perdonar pecados el Señor. Ya se dio el Señor Jesucristo una vez y para siempre. Por eso, hermanos, en Hebreos, ahí en el capítulo 9, del versículo 9 dice: ya en estos días los sacerdotes hacen muchos sacrificios, los cuales ya no pueden perdonar pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue único, perfecto, y en él, hermanos, ahora vivimos, creyendo con todo nuestro corazón que el Señor nos ha librado de todo pecado. Miren, tengamos en cuenta su palabra. Él vino a traer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la misericordia de Dios. Oiga, ¿qué será del hombre del mañana? Entrégate a Dios mañana. Ven ahora a Cristo mañana. Mira que te invito a la iglesia mañana. En serio, ven, acércate a Dios, que mañana. Miren, ¿cierto o no pasa esto? ¿Y cómo se siente usted ante estas respuestas? ¿Verdad que duele? ¿Por qué? ¿Por qué te duele, mi hermano? ¿Sabes por qué te duele? Porque la misericordia de Dios está en ti. Y eso en ti se llama misericordia cuando te duele la vida de un alma. No eres de los que dices: ay, pues hay que se lo coman los perros. No, hermanos, nosotros somos quienes nos dolemos por causa de esas almas, no como que fueran nuestras, como que son de Dios, aleluya, ¿cierto? Pero nos duele que las almas se pierdan, ¿cierto o no? Somos sensibles a esto, ¿cierto? ¿A poco no nos duele, hermanos, cuando una persona muere sin Cristo? Cuando a esa persona le hablaste de la palabra de Dios, que esa persona jamás quiso escuchar, sea tu pariente o no sea tu pariente, le hablaste de Cristo, fue cercano, fue vecino, fue alguien al cual tú le predicaste la palabra de Dios abiertamente, con todo tu corazón, que quizás te escuchaba en algún momento, pero jamás se entregó a Dios. Hermanos, es triste. A mí me duele personalmente cuando estas personas, hermanos, de repente, y el hermano fulano o el amigo fulano o fulana de tal, no, pues hace como una semana que murió. Qué terrible, hermanos.
cuando las personas mueren sin Cristo. Pero el mensaje se le fue dado. Y eso en ti te quita de cualquier pendiente delante de Dios. Entonces, hermanos, la mujer adúltera tenía que deberlas, pero Cristo ahí nuevamente enseñó la misericordia. Porque los pecadores, hermanos, carecemos de la autoridad moral para juzgar a otro. Miren, nosotros como pecadores, porque dice, por cuanto todos pecaron, no debemos de tener esa capacidad de juzgar a otro, pero sin embargo así lo hacemos, ¿o no? Si yo tengo una viga en mi ojo y yo estoy casi comiéndome al hermano o a la hermana por causa de, hermanos, de la astilla que tiene en el suyo, entonces ese, hermanos, a mí no es de participar, es decir, no es cualidad que a mí me toque, no es autoridad moral la que yo tengo para juzgar al otro, ¿cierto? Por eso les decía, se juzga el pecado, se juzga el pecado. Cristo lo mencionó, ve con tu hermano, habla verdad con él, ¿cierto? Que hables verdad con tu hermano, pero de buena manera, de buena gana y en el amor de Cristo, ¿sí? Pero por eso les digo, los pecadores carecemos de autoridad moral para juzgar a otros. Cristo, hermanos, no condena al pecador, sino lo que Él hace es predicar por medio de su palabra. Vimos que Él predicaba el arrepentimiento, se arrepintieran las personas de sus pecados. Aunque la persona ahora diga, no tengo que deberlas, aunque la persona diga ahora, yo no le he hecho nada a nadie, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es necesidad, hermanos, se acerquen a Dios, el cual tiene poder para salvarnos y sabe, hermanos, lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Mire, entonces debemos de compadecernos. La misericordia se trata de eso. Compadécete tú de tu hermano, de tu hermana, y en esto vas a conocer la misericordia de Dios. Deja tú de que cómo es el hermano, cómo es la hermana. Tú algún día tú mismo vas a necesitar un favor. ¿Nadie ha necesitado alguna vez algún favor? ¿Cómo le ha hecho? Hermanos, porque en realidad todos necesitamos primeramente de Dios, y entre nosotros nos necesitamos como cuerpo, como iglesia en Cristo. Nos necesitamos. ¿Acaso se puede desprender la mano e irse sola? ¿Acaso se puede desprender el pie y caminar por su propio rumbo? No, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo bien formado, bien fundamentado que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos hacer cada quien por su lado, sino debemos de caminar juntos. Si no, imagínate un cuerpo mutilado por donde quiera. No. ¿De dónde eres tú? No, pues yo soy de allá. ¿Y por qué estás acá? No, pues yo soy de allá. Bueno, ¿y por qué estás acá? ¿Cierto? Es a lo que me refiero. Miren, por ejemplo, en Lucas 15 es otra de las parábolas muy preciosas y también son tocantes a la misericordia de Dios. Vamos a mirar ahí en Lucas, el capítulo 15. Se acercaba Jesús, desde el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, un ejemplo bien sencillo. Digamos que usted tiene un carro que lo quiere mucho, o sea, usted da el carro usted no, el carro no tiene sentimientos, Digamos que el carro usted lo trata muy bien, le da todos sus cuidados. ¿Y qué tal si ese carro de repente se lo robaron? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a sentar y reírse en el sillón de su casa y decir: jajaja, me robaron el carro? Eso era lo que quería. ¿Qué es lo que hace? Lo busca, levanta una demanda, una investigación, ¿cierto? Usted lo hace, se preocupa. Ahora, miren una cosa, aquí está haciendo la comparación, hermanos, del pastor y el rebaño de las ovejas. Usted y yo no somos cualquier cosa. Nosotros sí tenemos sentimientos.
Somos hombres y mujeres los cuales fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, hermanos, a Dios le duele que uno de los suyos se pierda y ande divagando por allá en otros lugares. Dios hace cosas las cuales quizás sean imposibles para nosotros, pero así actúa el Señor para traerlo nuevamente. Y en ocasiones cada uno de nosotros somos instrumentos para que esa persona vuelva al camino de Dios. Pero sucede que en ocasiones, les decía al principio, puede haber orgullo en la persona, y por ese orgullo que hay en mí, yo no puedo traer a aquella persona que venga para acá. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a mostrar? ¿Qué le voy a instruir? ¿Cierto? Si en ocasiones han venido personas y no se encuentra la persona que la invitó, ¿o no? Oye, pues ¿dónde está la hermana Chonita? No, pues la hermana Chonita tiene un mes que no viene. Ah, pues ella me invitó. Fíjense, es lo que le digo. ¿Qué estará pasando con la hermana Chonita? Yo no sé. Dios tenga misericordia de la hermana Chonita, ¿no? Y de nosotros. Pero tomemos en cuenta, miren. Entonces él se refirió diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, va tras aquellas que perdió y hasta encontrarlas? Mire, ahora, de plano, si no conoce el domicilio, llámele por celular a la hermana Chonita, ¿no? Llámele. ¿Para qué? Para que venga, dígale que queremos platicar con ella, ¿cierto? O en ocasiones sucede que pues, la hermana Chonita, como decidió ya no congregarse, pues mejor cambió de número, ¿sí? Y por eso tampoco la encontramos. Mire, entonces dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Sabía que hay grande gozo en aquellas personas que nuevamente regresan al redil? Delante de Dios hay grande gozo. Se gozan, hermanos, los ángeles también delante de la presencia de Dios. Nos gozamos nosotros, hermanos, cuando nuevamente aquella persona que estaba descarriada viene al camino del Señor. Mire, y usted puede ser instrumento para que aquel o aquella venga nuevamente. Hay personas, hermanos, que viven divagando, sin pastor, sin rebaño. Andan por ahí, por el mundo, hermanos. Todo, hermanos, porque su líder les dio un mal ejemplo y ellos se quedan con el pensamiento de que todos son iguales. Hermanos, pero no todos somos iguales en Dios. Hay quienes amamos las Escrituras. Hay quienes amamos la misericordia. Hay quienes amamos la justicia. Hay quienes amamos la doctrina del Señor Jesucristo, que no fue dada, hermanos, por hombres, sino fue dada por su Espíritu Santo mismo. Es nosotros lo que amamos, pregonamos y predicamos la palabra pura de Dios, ¿cierto? Sin adulterio. Al contrario, mire, entonces, ¿qué hombre de vosotros teniendo tanto, si se nos divaga algo? En el caso de la escritura dice: una ovejita, ¿no va a ir a buscarla? ¿Acaso no la vamos a buscar? Yo recuerdo que cuando era niño, hermanos, recuerdo que en una ocasión se nos extravió un pollo, que por cierto se llamaba el jitomate. Se nos extravió un pollito, que este pollito era un pollito de esos de engorda, esos, y ya estaba bien sabroso. Ya estaba bien sabrosito el pollo, es bien gordito, apenas podía caminar. Y se llamaba el jitomate porque, hermano, estaba bien coloradito, ¿sí? Entonces sucede que ahí estaba mi mamá y mi hermano buscándolo. Pues ¿dónde está el jitomate? Pues ¿dónde está el jitomate? A ver, vete para la vuelta, ve a buscar al jitomate. Y que el jitomate, y que el jitomate. Pues sucede, hermanos, que estaban preocupados. Les digo: ¿Dios no se preocupa por nosotros? ¿Qué dirá Dios? Pues son simple creación. Yo puedo hacer allá marcianos en Marte o jupiterianos en Júpiter que me sirvan. Dios es poderoso. No, pero Dios es moralmente responsable de ti y de mí, ¿cierto? No quiere que perezcamos. Y volviendo al jitomate, hermanos, les decía, pues sucede que un hombre mirando al pollo, al pollito, que ya estaba bien gordito, y el pollito le hacía, ¿ya ven? Parecen que dice tío, tío. Pues sucede que después supimos que le dijo: pues véngase mi sobrino, y se lo echó a la olla. Mire, pero hermanos, nosotros nos preocupamos, ¿cierto? Nos preocupamos, por ejemplo, por un animalito. Ahora, nosotros no somos animalitos como la evolución lo ha comentado, ¿cierto? Que dice: pues nosotros somos animales racionales. No, somos imagen y semejanza de Dios.
Porque si nosotros nos decimos animales racionales, estamos ofendiendo a Dios, porque somos hechos a su imagen. Tengamos en cuenta eso. Mire, entonces, hermanos, nosotros somos seres racionales y nosotros nos preocupamos. ¿Cierto que nos preocupamos los unos por los otros o no? ¿Sí o no? Ay, que le haga como puede el hermano Alejandro, pues que al cabo, pues qué, ¿no? Hermanos, estemos orando los unos por los otros. Somos de Dios y Cristo en nosotros, hermanos, nos hace más que vencedores. Entonces, por eso, hermanos, dice que cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: miren, ya encontré a mi oveja perdida. Allá estaba perdida, pero miren, aquí la traigo. Dice que gozoso la abrazó. Qué bonito, hermanos, que todos los hombres de Dios, todos, hermanos, los líderes de Dios fuésemos así, ¿cierto? Fuésemos así. No es el hecho de que ya conozcamos el camino, es el hecho de que hay disturbios, de que hay, hermanos, impedimentos, los cuales hacen a la persona, entre ellos, hermanos, impedimentos, digamos, morales o otro tipo de impedimentos, hermanos, falta de madurez, los cuales hacen que la persona, hermanos, de repente se desbalague por ahí, ¿cierto? Qué bonito, hermanos, que fuese el líder y le dijera: ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Y que al momento, hermanos, llegase como aquel que trae, hermanos, que trae aquella oveja en sus manos. Miren, ya regresó. Qué gozoso, ¿no? Pues bien, la palabra del Señor así lo menciona. Y cuando la encuentra, la pone en su brazo gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Esa es la misericordia también de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Dice: os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pide un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahí pone varios ejemplos, hermanos. Si nosotros se nos pierde una moneda y ahí andamos: ay, era para el camión, ¿ah? ¿Cierto? Y estamos preocupados. Ahora, Dios se preocupa, por supuesto, por nosotros. Nosotros preocupémonos primeramente por nosotros mismos y después también por cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Dolámonos los unos con los otros para entonces entender verdaderamente lo que significa misericordia, la que Dios tuvo para con nosotros. Miren, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Lo dice Mateo 9, versículo 13. Lo dice de esta manera: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Fíjense, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, lo dijo el Señor Jesús. ¿Cuánto, hermanos? ¿Acaso se va a cambiar? ¿Se va a cambiar la misericordia de Dios por 1000 sacrificios? ¿Acaso en estos tiempos Dios va a actuar por los sacrificios, por el derramamiento de sangre, más que por la obediencia? En ninguna manera, hermanos. Dios se goza en la obediencia de cada uno de nosotros. Dios se goza en que usted sea obediente voluntario. Si usted está pasando por momentos difíciles, quizás es porque Dios le ama y lo quiere corregir. Ahí ya no dijimos amén, pero así pasa. Mire, así pasa. De que en ocasiones Dios, hermanos, trata con nosotros. Claro, no nos va a hacer gozar. Dice: pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Así lo dice, ¿cierto? Y si lo dice el Señor, así acontece. Después usted no se sorprenda: ay, es que no me va bien. Bueno, lo que pasa es que Dios te está pasando por el fuego. Primero, a ver si eres una persona que soportas, que si amas a Dios, que si le vas a ser fiel. Imagínense. Entonces, ¿por dónde pasó, por ejemplo, Job? Entonces, Job no pasó por el fuego. Job no tuvo problemas por el hecho que dice la Escritura que era varón perfecto, temeroso delante de los ojos de Dios. Por eso no padeció. Al contrario, dice, hermanos, que le fue, dicen como en feria, ¿no? Le fue terrible, pero sin embargo jamás renegó de Dios. Sí se preguntó, pero aún el Señor le dijo: bueno, ¿tú estuviste cuando yo formé los cielos y la tierra? Cuando extendí la regla, ¿tú estuviste ahí? Ya él no dijo nada, ¿cierto? ¿Quién le puede reclamar a Dios o rezongar a Dios, hermanos? Nadie.
Es como una hormiga diciéndole al elefante: quítate que estás ocupando mi lugar. ¿Ah? Fíjese. Entonces tengamos en cuenta, Dios es poderoso. Pero veamos que la misericordia que hemos recibido, la compasión que hemos recibido, ha sido para nosotros para gloria. En lugar de juicio y condenación vino la palabra de Dios, hermanos, porque Dios quiso ser misericordioso con nosotros. Dice el Señor: yo tengo misericordia del que tengo misericordia, ¿cierto? ¿Y quién le va a impedir eso a Dios? ¿Cierto? Gracias a Dios que aquí estamos, y esto fue por la misericordia de Dios. Pero no digamos como en aquella ocasión dijo Jonás: ¿por qué lo salvas? A ver, ¿quién de aquí tiene ese poder para decir: ay, pues ¿por qué salvaste al hermano? ¿Por qué salvaste al hermano? No me cae bien el hermano. Tienes un problema, ¿sí? Tú mismo, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios a todos nos ha alcanzado, hermanos. Entendámosla, vivámosla. La misericordia de Dios está al alcance de todos. Bajo ella vivimos, en ella caminemos, y de ella, hermanos, enseñemos, y así mismo seamos misericordiosos los unos con los otros. Jamás digamos: qué bueno que le pasó. Oiga, qué tipo de creyente sería yo. Digo: no, qué bueno que le pasó ese accidente. Oiga, ese accidente se lo puso Dios para que se le quite. ¿Ah? Y al rato le viene uno a ella y dice: ay, Señor, ¿por qué? No se acuerda de las palabras que dijo antes. Fíjense, lo acabamos de mirar en las escrituras, ¿cierto? Pues tengamos en cuenta, así no se mueve Dios, ni vamos a hacer que Dios se mueva a nuestro propio parecer, a lo que queremos tampoco. Lo que decimos es por la misericordia de Dios, hermanos, pero siempre hablemos verdad y justicia. Si tenemos nosotros boca para hablar, hablemos verdad y justicia de Dios, porque somos hechos en imagen y semejanza de Él, y Él no es injusto, ¿cierto? Jamás nos gocemos de los vituperios que hay en el hermano y en la hermana. Al contrario, oremos en favor de ello. No le hace que la hermana o el hermano sean como sean, hermanos. ¿Acaso no nos salvó un mismo Dios? ¿Acaso su misericordia se agotó y para el hermano no alcanzó? Sí alcanzó también, ¿cierto? Por eso tengamos en cuenta cada día la palabra de justicia que es en el Señor Jesucristo. Y si en misericordia vivimos, seamos misericordiosos los unos para con los otros, y entendamos así lo que significa verdaderamente la misericordia de Dios. Y no gozarnos de lo malo, sino gozarnos en el Señor, para que también tenga el Señor en cuenta al hermano o la hermana que están pasando momentos difíciles. Si es voluntad de Dios, pues gloria a Dios. Y si no es voluntad de Dios, pues también gloria a Dios, porque Dios tiene poder para sacarlos de ese pozo de desesperación. Si se acercan, si voltean nuevamente al Señor Jesús, si no somos orgullosos, ¿cierto? Si no somos pendencieros, el Señor ahí está dispuesto. Cuando mira un corazón contrito y humillado, jamás lo desprecia el Señor, jamás lo desprecia, ¿cierto? Jamás lo va a despreciar el Señor. Por eso tengamos en cuenta su misericordia es con nosotros, ¿cierto? Ya para finalizar vamos a ver un último ejemplo. Como les decía, Mateo 9:13 les dijo: yo pido que ustedes sean misericordiosos y no quiero de ustedes sacrificios, les dijo el Señor Jesús, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Se fijan? Por eso les decía: ¿acaso vamos a tocar al Señor? ¿Vamos a lograr que Dios haga lo que nosotros queremos solamente porque me di 3 chicotazos y 3 peladas de rodillas? No, hermanos, al Señor no le gusta ya el derramamiento de sangre. Eso ya se terminó, ¿sí? Ya se terminó. Miren, eso no ayuda para nada. Eso le desagrada a Dios totalmente. Entonces, veamos la misericordia que hubo en Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo? ¿Dónde lo vieron? Miramos la historia en las escrituras. Dice que era un cobrador de impuestos. Dice: en varias ocasiones los religiosos murmuraron en contra de Cristo por la atención que proporcionaba a individuos de mala reputación. Cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo, los fariseos, hermanos, lo denunciaron y estuvieron murmurando acerca de ello. Mira, entra a la casa de pecadores. Lucas 9:7. Ha ido a hospedarse con un pecador, ¿cierto?
Comenzaban a criticar al Señor Jesucristo, solamente, hermanos, porque Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos, pero era un hombre el cual robaba mucho, según lo que dicen las escrituras, que era injusto, pues. Entonces en ese momento, bueno, les voy a preguntar algo: ¿había algún defecto en Zaqueo? Solamente, hermanos, que era era un poco bajo de estatura, ¿sí? Entonces, pero esto le impidió a Zaqueo mirar a Jesús. El anhelo de Zaqueo, a pesar de que era un pecador, era siquiera mirar a Jesús, porque había escuchado las grandes maravillas que habían acontecido cada vez que él pasaba por cierto lugar, ¿cierto? Entonces él estaba admirado, con todo y que era un pecador, con todo y que lo criticaban y lo juzgaban, y que en verdad quizás él sí hacía mal cuando cobraba de más en los impuestos. De igual manera él tenía la intención de conocer a Jesús, y eso no se le puede impedir a ningún alma. Si esa alma, por más pecadora que sea, fuese un asesino, si quiere conocer a Dios, el que busca encuentra en el Señor Jesús. ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie. A este lo criticaban y las críticas le impidieron conocer al Señor Jesús. Jamás. El deseo en él era conocerle. Y así aconteció, que aunque no alcanzaba a mirar por la multitud que era más alta que él, bueno, buscó el árbol sicómoro, se subió como pudo y miró. Yo creo que hasta suspiró él y dijo: este es Jesús, lo quería conocer. Eso, hermanos, tocó nuevamente. ¿Saben qué fue lo que tocó de Dios? Tocó nuevamente la misericordia de Dios. Tocó, hermanos, e hizo que fluyera esa fe que había en él, que fluyera y llamara la atención del Señor hacia Zaqueo. Que en ese momento, pues Zaqueo solamente quería mirarle y le dijo: hey, bájate de ahí, que esta noche me es necesario que yo pose en tu casa. ¿Ustedes creen? Se bajó contento, se bajó corriendo. Y hermanos, nuevamente aquellos criticones: mira, otra vez Jesús. Sí. ¿Qué pasó? Pues que se fue a meter en la casa de Zaqueo, un pecador tremendo. Ay, qué pecadores son, Se la pasaban criticando, hermanos. Pero hermanos, a lo que quiero que me refiero es que nos demos cuenta: Zaqueo alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque él buscó, no se quedó con los brazos cruzados. A pesar de ser pecador, buscó el rostro del Señor, ¿cierto? En la faz de Jesucristo, ¿sí? Lo buscó de esa manera. Entró a su casa y él gozoso aún, fíjense, él gozoso de sí mismo, hermanos. Es bueno que el pecador se reconozca como tal y que sepa que necesita de Dios y que Dios tiene poder para librarle y perdonarle. En el caso de Zaqueo, hermanos, él de sí mismo lo dijo: Señor, si yo le he robado a alguien, ahora te prometo, mi Señor, que se lo devolveré cuadruplicado, le dijo. Se lo devolveré. De él nació. Entonces Jesús entendió que era verdad lo que estaba diciendo cuando él le dijo: en verdad te digo que la salvación ha llegado a tu casa. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús, porque llegó a la nuestra también. Miren, entonces hagamos misericordia. Zaqueo era cobrador de impuestos, quizás robaba. Miren, lo criticaban. Jesús entró a su casa, le dio el perdón, aunque los demás hubiesen querido que no se lo hubiese dado. Dios hace misericordia, nuevamente les digo, con quien Él quiere, y nadie se lo puede impedir. Más bien nosotros seamos de esa calidad y de esa cualidad en el Señor, misericordiosos, ¿sí? Les invito a que se pongan de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Vamos, hermanos, también a darle gracias a aquellos que nos escucharon vía internet. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y asimismo les voy a invitar a mis hermanos músicos, si son tan amables de tomar su lugar. ¿Ven? Gloria a Dios. Les invito, si alguien tiene la necesidad de acercarse delante del altar del Señor, yo le invito a que venga con toda libertad. Cristo es poderoso. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Sí, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Cristo. Te damos gracias, Señor. En esta hora, Padre mío, mire mis hermanos que vienen de camino, Señor, aquí delante de su presencia. Señor, tenga en cuenta
tenga en cuenta, Señor Jesús, los anhelos, Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre, mi Señor. En esta hora rogamos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que sea su voluntad, Padre mío, con cada uno de mis hermanos, Señor. Con cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, en esta hora, Padre mío. Rogamos, Señor Jesús, haga en favor de cada uno de ellos. Sabe, Señor, los problemas que tenemos, Señor, en ocasiones. Sabe, Señor Jesús, de lo que nos impide en ocasiones movernos con toda libertad, Padre mío. Señor, reprenda al maligno y seamos cada uno de nosotros un cuerpo bien formado en Cristo Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, sus necesidades súplalas, Padre mío. En aquellos, Señor, que hoy no se encuentran tan bien, haga misericordia con ellos. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, su Espíritu Santo. Si en esta hora, Señor Jesús, moviéndose con poder en el nombre de Jesús. Yo le invito a que ore, hermanos, que adore. Aleluya, que no se